Hola, muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy grabando el capítulo 2 del tercer milagro, la creación de los animales. En este momento veo la clasificación de los animales. Son tantos y tantas las especies de los animales, tantos miles y miles las especies de los animales, que hemos, como seres humanos, tratado de clasificar a los animales y de tratar de entender cómo se formaron, cómo se estructuraron, cómo se hicieron. Los animales van desde pequeños grupos de gusanos hasta vertebrados, mamíferos, peces, insectos, etcétera, una gran cantidad de tipos de animales. Los zoólogos o los encargados de la biología han intentado agrupar a los animales, todos por su apariencia. Pero últimamente han aparecido un nuevo conocimiento que es el número de cromosomas por célula, y eso nos puede abrir nuevas perspectivas. Entonces voy a presentar cómo se clasifica tradicionalmente los animales por apariencias, luego cuántos cromosomas tienen cada célula de cada especie animal, que es sorprendente lo que vamos a encontrar, y finalmente, pues una propuesta para explicar por qué es un milagro realmente la creación de los animales. Muchas gracias, pongamos atención y sigamos adelante entendiendo los milagros, en este caso, la creación de los animales. Pasemos a ver el capítulo 2 del tercer milagro, la creación de los animales. En este capítulo 2 vamos a ver la clasificación de los animales. Los zoólogos han clasificado a los animales en función de diferentes apariencias. Una, por su estructura. Invertebrados y vertebrados. Los invertebrados a su vez son los artrópodos, como las arañas, los equinodermos, como las estrellas de mar, los anélidos, como los gusanos, y los nidarios, los anélidos gusanos planos y los nidarios gusanos redondos. Y por vertebrados, que comprende los mamíferos, las aves, las peces, los anfibios y los reptiles. También son clasificados por el tipo de alimentación que tienen, ya sea herbívora, porque toman solamente hierbas o plantas. A su vez, estos se clasifican en folívoros, los que comen hojas, los frugívoros, que toman frutos, los xilófagos, que toman, digamos, cortezas del tronco, los granívoros, que toman los cereales, los granos, los nectarinómeros, que toman el néctar de las flores, y los polinívoros, que toman o que comen el polen. También están los carnívoros estrictos, los hipocarnívoros, que de vez en cuando comen carne, los depredadores y los carroñeros, que toman la carne ya descompuesta. Y finalmente tenemos los omnívoros, que son los capaces de comer de todo y los que ocasionalmente coman de todo. Clasificación por su forma de gestación. En ovíparos, que nacen de huevo, o en vivíparos, que nacen directamente de la matriz de la hembra. También pueden ser clasificados por su capacidad alimenticia, o por la forma de sus dedos, o por los hábitos de apareamiento sexual, o por sus hábitats. Lo cierto es que ningún sistema de clasificación será totalmente coherente, mientras sigamos pensando en ancestros comunes para ellos, especialmente si asociamos su apariencia física a su parentela. La clasificación por su apariencia funcional, por ejemplo, los mamíferos se agrupan en 5 grandes supraórdenes y 24 órdenes, cientos de familias, miles de géneros y miles de especies. Sin embargo, al estudiar el número de cromosomas de los mamíferos,
Existen desde los que tienen 12 cromosomas por célula hasta los que tienen 102 cromosomas por célula. Existe una gran disparidad, incluso entre géneros de una misma familia o entre especies de un mismo género, que tienen diferente número de cromosomas por célula. Si utilizáramos el número de cromosomas para clasificar a los animales, tendríamos una clasificación muy diferente. También podríamos clasificarlos por el número de cromosomas en sus células y nos daría una clasificación totalmente diferente. Tenemos ardillas de diferentes especies con 32, 36 y 38 cromosomas por célula. Monos ardilla con 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 60, 62, 66, 70 y 72 cromosomas por célula. Todos se dicen monos ardilla. Los primates tienen especies con 19 diferentes números de cromosomas, desde 20 hasta 80. Los roedores tienen 30 diferentes números de cromosomas, desde 20 hasta 102. Los Artiodiolacta, cuadrúpedos con pezuñas, tienen especies con 19 diferentes números de cromosomas, desde 20 hasta 76. Los carnívoros tienen 18 diferentes especies de cromosomas diferentes, que van desde 30 hasta 78 cromosomas por célula. Los murciélagos tienen 16 variantes de número de cromosomas, desde 16 hasta 56. Y así podríamos seguir. La clasificación de animales la hemos realizado por su apariencia o por sus características fisiológicas. Considero que una mejor clasificación debería ser por su número de cromosomas. En fin, tenemos una variedad tan grande que es imposible decir que esta variedad vino por un simple azar o por acumulación de mutaciones de ancestros comunes. Por supuesto que existen ancestros comunes para cada especie, si acaso para cada género o familia, que comparten su número de cromosomas y hasta ahí. La creación de los animales, desde que se crearon, fueron por especie. La evolución que ha habido es la llamada microevolución, es decir, variaciones de especie. Nunca la macroevolución, de un orden a otro orden, de una clase a otra clase, o de un número de cromosomas a otro número de cromosomas. Aquí es cuando la referencia bíblica nos puede dar una pista importante. Dijo Dios: llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen las aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie y todas las aves según su especie. Y vio Dios que todo ello era bueno. Los bendijo Dios diciendo: crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar y multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra. Y atardeció y amaneció. Fue el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra vivientes según su especie, animales del campo, reptiles y fieras. Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según su especie, y todos los reptiles de la tierra según sus especies. Y vio Dios que todo esto era bueno. La creación de los animales, desde que se crearon, fueron por especie. La evolución que ha habido es llamada microevolución, es decir, variaciones de especie. Nunca la macroevolución, de un orden a otro orden, de una clase a otra clase. La creación contempló las grandes familias de animales. La creación de los animales fue por especie, o por órdenes, o por familias. Algunas de las que hoy clasificamos como familias, como los felinos, tal vez sea una sola especie, ya que todos tienen 38 cromosomas y su comportamiento es muy similar. El único felino que tiene 36 cromosomas es el leopardo mexicano u ocelote. Otros carnívoros que tienen 36 cromosomas son los leones marinos,
que no tienen nada que ver con los ocelotes, aparentemente. Así que la creación de los animales incluyó miles y miles de especies que se han diferenciado debido a las mutaciones genéticas. Se calcula que la tasa de mutación de una generación a otra es de 3 mutaciones por cada 1000 pares de bases de ADN. Muchas mutaciones son incompatibles con la vida, pero otras van diferenciando a las especies, al grado que dentro de un mismo género o familia se pueden generar nuevas especies. Es lo que se llama microevolución. La macroevolución, cambio de familia o de orden o de clase, es estadísticamente imposible. Muy bien, con esto llego al final del capítulo 2, la clasificación de los animales, la cual es muy difícil de hacer, porque hasta ahora solo hemos usado criterios de apariencias. Nos basamos en apariencias. Apariencias de alimentación, de estructura, de apareamiento, de huesos o no huesos. Pero, por ejemplo, no hemos visto es un número de cromosomas. Lo que pasa es que es tan difícil clasificar porque queremos a fuerza hacerlo coincidir con un sistema evolutivo que no existe. Un sistema en el cual supuestamente todos surgieron de una sola célula. O de un solo animal surgieron varias especies, o varios géneros, o varios órdenes. O que de un ancestro común vinieron los insectos y los gusanos. Eso es imposible. Imposible también por los mismos, la misma complejidad que he explicado en otras ocasiones, pero aquí en la clasificación vemos cómo el mismo número de cromosomas solo en los mamíferos nos muestra una variedad increíble, ya sea entre ardillas, monos ardillas, entre todo tipo de animales. Veamos pues que la creación es una realidad, que es una maravilla de Dios tener los animales. Su sabiduría es infinita, pero nos los demuestra con esta belleza de la vida animal. Gracias. Continuamos. Veamos el siguiente video que nos va a seguir sorprendiendo. Muchas gracias.